3 de junio y titulamos la columna de hoy: Cristina con todo el pasado por delante, día 537 de Milei. Porque ayer Cristina Kirchner repitió un repertorio que tenemos fastidiosamente conocida: su presentación como una perseguida política, su denuncia a la corporación mediática, la defensa de todas sus decisiones, incluidos el armado del Frente de Todos, que terminó en el fracaso de gestión que derivó en el ascenso de Milei y la denuncia por los poderes concentrados. Por otro lado, la entrevista se pareció mucho a las entrevistas condescendientes que da el presidente Milei. El periodista se dedicó a convalidar todo lo que la expresidenta decía. Por momentos la entrevista podría haber sido la de hace 5 o hace 10 años atrás. Luego criticó a Alberto Fernández por haber elegido a Daniel Scioli, quien hoy es funcionario libertario, para ser su candidato presidencial en 2023, como si ella no lo hubiese elegido para ser el candidato presidencial en el año 2015. Después volvió a atacar a la Corte Suprema por no hacer lo suficiente en contra del decreto 70-2023, cuando el bloque mayoritario del peronismo no construyó la mayoría de 2/3 para frenarlo en ambas cámaras, exigencia que por otro lado fue de su autoría, ¿no? Una Cristina sin autocrítica, con la misma narrativa de hace años, y que no tendió puentes a otros sectores para vencer a Milei. En relación a encontrar las diferencias con su adversario interno, Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, parece estar decidido a tender la mano a otros sectores para frenar la avanzada de Milei. Vamos a escuchar un fragmento al respecto y vamos a seguir con lo propio de Cristina. Primero, el acto de Kicillof este sábado 31 de mayo. De nuestro movimiento convocamos a todos los sectores a formar un gran frente bonaerense, un frente por la salud, por la educación, por la seguridad, por la producción y por el trabajo, un frente de la provincia. Un gran frente que contrasta con la preocupación de la expresidenta, que al igual que Mauricio Macri fue más determinada por la defensa de su pasado, tanto a nivel de delegado político de las causas judiciales, que por ofrecer una alternativa de futuro. En términos que se le atribuyen a Borges, tiene todo el pasado por delante. Esto mismo decía Jaime Durán Barba de Macri, por eso lo citábamos recién, de que estaba más preocupado en reconstruir la perspectiva histórica de su presidencia que en el futuro, y que todo aquel que está preocupado, que pasó por la presidencia o por algún cargo público, está más preocupado en resignificar, reconstruir, mejorar la visión que se tiene sobre lo hecho, más que por lo hacer, no tiene futuro por delante. Además, Cristina atacó al periodismo por haber generado a Milei, cuando lo que sucedió es que había una sociedad que quería escucharlo por causas que evidentemente también construyeron la posibilidad de que así sea, y el fracaso del gobierno que ella integraba y era vicepresidente es parte actora fundamental. Criticó a la prensa por solo denunciar las formas, los aprietes y las extorsiones del gobierno, pero no decir nada frente al carácter antidemocrático de Milei. Parece obviar, por ejemplo, que Perfil y otros tantos medios son el blanco predilecto de Milei, quien permanentemente plantea: no se odia lo suficiente a los periodistas. Vamos a escuchar un fragmento de la propia Cristina diciendo: hay periodistas que antes querían preguntar y ahora aceptan hacer entrevistas editadas en la Casa Rosada. El sistema económico hegemónico lo protege, el sistema mediático hegemónico también, más allá de escaramuzas, también lo protege. Ahora, ¿y por qué cree que cuando a usted le cuestionaban tanto las formas? Bueno, pero a mí me cuestionaban las formas. Hoy permiten estos, la burguesía que calla, periodismo que calla, que antes se exaltaba. Lo que pasa es que en realidad no les molestaba ni las cadenas nacionales, ni mi forma. Lo que les molestaban eran las políticas que llevábamos adelante. Entonces las formas no importan, parece. Y me parece que a esta altura creo que todos los argentinos tienen que haberse desayunado que las críticas que recibíamos. Es más, ¿vos te acordás ese cúmulo de periodistas que gritaban sí, queremos preguntar, y ahora aceptan, cuando van a hacer un reportaje a la Casa Rosada, que con las cámaras de la Casa Rosada le editen el reportaje y después se lo den para que lo difundan por sus medios? No. Pues dos cosas, ¿no? Primero, la Academia Nacional de Periodismo, el día 3 de mayo, cuando fue
el Día Internacional de la Libertad de Prensa, pidió casualmente al presidente y a los principales ministros de que realicen conferencias de prensa y no le den reportajes siempre a esos mismos 4 o 5 periodistas. Y Jorge Lanata, el periodista que organizó el Queremos Preguntar al que se refiere Cristina, fue uno de los pocos que denunció antes de morir a Javier Milei ante la justicia por los ataques a la prensa, por llamarlo desobrado, palabra que utiliza con todos los periodistas. En esa época, su hijo y dirigente de la Cámpora, Máximo Kirchner, había dicho que había que dejar de patalear por el veto de Milei porque era una facultad constitucional. Cristina no se hace cargo de que son diputados y senadores como Cuéllar, que fueron en su boleta quienes participaron en aprobar muchas de las leyes de Milei, y tampoco se hace cargo del fracaso anterior del gobierno, ni de su propia derrota frente al macrismo. No dijo nada de las múltiples causas de corrupción que terminaron con varios de sus funcionarios presos y solo repitió una y otra vez que es una perseguida política. Quizás su única novedad fue la confirmación de su lanzamiento como candidata a diputada provincial por la tercera sección electoral. Esto lo habíamos anticipado en nuestra columna del día 517, los 100 días de Cristina Fernández de Kirchner, que parece una carrera contra el tiempo para dotarse de un fuero antes de que la Corte no convalide las 2 sentencias previas en la causa de vialidad, que además de enviarla a prisión, la va a inhabilitar para ocupar cargos públicos de manera perpetua. La Constitución de la Provincia de Buenos Aires, en el artículo 63, establece que los diputados y senadores provinciales no pueden ser arrestados ni procesados sin autorización de su respectiva Cámara, salvo en el caso de ser sorprendidos infragantes. Si la Corte falla después del proceso electoral para que la legislatura bonaerense le quitaran los fueros a Cristina, sería necesario reunir 2/3 de los diputados, algo que es bastante difícil, además en el propio bastión del peronismo. Por otro lado, su diatriba habitual contra los poderes fácticos choca con la agenda del principal gobernador del peronismo, con quien mantiene una fuerte interna. Kicillof hace 2 semanas mantuvo una reunión en el predio de la Sociedad Rural con empresarios nucleados en diferentes entidades mineras argentinas y empresarios metalúrgicos. ¿Cuál es la razón? Es que hay empresas preocupadas por el tipo de cambio, por la apertura de las importaciones, por la falta de consumo y por la recesión que en muchos sectores del consumo masivo se mantiene a pesar de que se vendan más autos y más electrodomésticos. Además, hay versiones de que la Asociación Empresaria Argentina, EA, una entidad orientada por empresarios como Paolo Roca y Héctor Mañeto, se reunirán con Kicillof con la misma preocupación que los empresarios mineros y metalúrgicos y la sociedad rural. Mañeto y los poderes concentrados pasaron de estar en las canciones de la Cámpora a estar sentados en una mesa con Kicillof. Eso sí, son canciones nuevas, se podría decir. Es decir, los poderes fácticos o los poderes hegemónicos, como le gusta decir a Cristina, empiezan a tener contradicciones con Milei. En vez de apoyarse en esas contradicciones, como también sucede con la prensa, Cristina se dedicó a repetir la misma narrativa, repitiendo una perspectiva de quien está anclado en el pasado. Como si Cristina hablara el mismo idioma que Milei, el idioma mantiene alimentado con un relato a una minoría intensa que mantiene alejado de la política a una mayoría social que se cansa de los discursos fanáticos en los que no encuentra un contenido crítico y que se demuestra en la enorme apatía que han despertado estas elecciones que se han realizado con muy poca participación del electorado en la cantidad de votos realizados. Por otro lado, Cristina planteó en una entrevista que quien detenta el poder político solo tiene el 25% del poder real. Los demás son llamados poderes fácticos, o sea, las corporaciones. Y de esta manera, pensándolo en sus propios términos, si no se acuerda entonces con el poder real, tampoco se llegará a la Casa Rosada. O llegar a la Casa Rosada tampoco significa la construcción de una hegemonía que pueda contrarrestarlo. Se llega a un laberinto sin salida, siguiendo esta perspectiva de la ex presidente y ex vicepresidente. En otros términos, Cristina parece enredada en su propio relato. Hace un tiempo, Kicillof habló de la necesidad de componer nuevas canciones, algo que causó mucha discusión. Vamos a recuperar ese momento para plantear algunas ideas al respecto. Esto fue el 6 de septiembre de 2023, acto de Kicillof en el que estaba Juan Grabois y Ofelia Fernández. Y están pasando cosas complicadas y novedosas. Ahora, yo creo que no tenemos que venderle esperanza a nadie y coincido con ustedes que tampoco vamos a
tampoco vamos a entusiasmar demasiado solo con un discurso y con una propuesta nostálgica. Lo digo, ¿no? Porque nosotros que somos parte del peronismo, uno dice, bueno, Perón, Evita, Néstor y Cristina, pero no tengo ninguna duda de que son los momentos más gloriosos que vivió nuestro país, no tengo ninguna duda, pero creo que tenemos que ir dándole un carácter de época nuevo, generacional y de época nuevo. Nosotros no podemos vivir más y no es justo que vivamos más de los... ¿Tienes ya tu ficho a esas bandas de rock, ¿no?, que tocan los viejos grandes éxitos? Y uno sabe, pero bueno, va a haber que componer, muchachos. Va a haber que componer. Una nueva, no una que sepamos todo. Una nueva. Va a haber que componer una nueva canción, no una que sepamos todos. En ese momento Máximo Kirchner le había contestado y en ese momento se inició la interna. Vamos a ese fragmento, o sea, lo que acabamos de pasar era del 6 de septiembre de 2023 y la respuesta de Máximo Kirchner, 13 de septiembre de 2023, yo no me dedico a la música. ¿Coincide con Kicillof que hay que componer nuevas canciones en el peronismo? No, yo no me dedico a la música, soy militante y dirigente. Creo que lo que tenemos que hacer es trabajar fuertemente para volver a ordenar, como bien planteó Cristina en el 2017. ¿Se acuerdan? En la Unidad Ciudadana, Cristina tuvo dos conceptos en el acto de Arsenal, que eran orden, porque se había... Yo no me dedico a la música, sin embargo, Cristina en sus anteriores apariciones sí tuvo algunos ensayos de renovación en su discurso, es decir, entonó algunas nuevas estrofas. Vamos a escuchar un fragmento en ese sentido, 25 de mayo de 2025, Cristina diciendo, seguir hablando de estado presente significa no estar acorde a lo que está pasando. En esa motosierra se identificaba el tipo que fue a una oficina a buscar una solución, un trámite, lo boludearon durante 20 horas, 30 empleados, nadie lo solucionó y se fue puteando de ahí. Ese tipo quería entrar con la motosierra a esa oficina. Se identificaba con esa motosierra el que fue al hospital a pedir un turno y o no lo atendieron, se lo dieron para dentro de 3 meses al hospital público. Se identificaba el que no puede pagarle la cuota del colegio privado al hijo y entonces lo tiene que mandar al público y como lo manda al público tiene clase 2x3 porque le falta el profesor o le falta la maestra. Entonces, seguir hablando del estado presente significa no estar acorde con lo que está pasando hoy en la sociedad. Tenemos que volver a ver cómo hablamos y logramos un Estado eficiente. Lo dije el otro día, en una nueva estatalidad. Y ahora vamos a otra estrofa nueva de Cristina diciendo hay que discutir la actualización laboral para que la gente vuelva a identificar una idea y una forma. Escuchemos este otro fragmento. Encuentros como este, encuentro de cultura popular, como el que hicimos de educación y como todos los que tenemos que seguir haciendo, impulsados también desde el partido, sobre el modelo económico, esto es central, sobre la actualización laboral que también tenemos que discutir, para que la gente vuelva a identificar una idea y una forma. Yo estoy absolutamente convencida de que es posible hacerlo. Bueno, esto llevó inclusive a que periodistas entiendan cierta apertura de Cristina en este sentido. Vamos a escuchar el análisis que hizo Iván Jabrowski el 29 de mayo, o sea, 4 días después de esta aparición de Cristina el 25 de mayo, donde dice Cristina es la que más habla con nuevas melodías, Axel habla con espejo retrovisor. Escuchemos a Jabrowski. Yo creo que es un poco también como cuando Cristina habla del déficit fiscal. Sin decir me equivoqué, igual que Guzmán sin decir me equivoqué, dicen, bueno, tenés que interpretar que está haciendo una autocrítica. Ahora, yo lo que veo de todo esto, es que es viejo. Por más que haya jóvenes o proto-jóvenes, es viejo. Discuten, no sé qué discuten, no hay propuestas que sean, que vos decís, bueno, está Cristina, que decíamos el otro día, lo más parecido a nuevas melodías en esa propuesta. Tampoco está claro con qué intérpretes. Axel, que podría hacer lo nuevo, habla con el espejo retrovisor. Massa, bueno, ya a esta altura no sabemos, su incógnita.
Bueno, ¿con qué Cristina nos quedamos? Con la Cristina que, en palabras del dirigente uruguayo recientemente fallecido, Pepe Mujica, no hacía un paso al costado y no quería dejar el pastel, o la Cristina que renueva el discurso, o la Cristina que aparece obsesionada con defender lo que hizo en su pasado y preocupada por su situación judicial. Cristina es un problema incómodo para la oposición, es quien detenta el mayor caudal político, uno de los mayores niveles de rechazo al mismo tiempo. Sin sus votos no se podría vencer en una elección de Milei y probablemente con su presencia en los primeros lugares de cualquier lista nacional tampoco. Si en tiempos de Macri era sin Cristina no se puede, con Cristina sola no alcanza, ahora parece ser sin Cristina no se puede y con Cristina tampoco. Probablemente este sea el mayor desafío a su inteligencia política, cómo aportar a un proyecto político que pueda vencer a los libertarios sin heredar su propio techo electoral. Por su parte, Axel Kicillof parece tener más espacio, mucho más espacio para captar ese centro político dado la derechización del PRO tras ser incorporado en gran parte por La Libertad Avanza. En nuestro vecino Brasil, Lula logró un frente democrático para vencer a Bolsonaro, incorporando todas las fuerzas democráticas con un discurso de centro. Además fue preso, luego pudo recuperar su prestigio. La prisión de Lula lo ubicó como un político guiado por sus ideales que se somete a las instituciones de su país aun cuando estén él en contra. No es un privilegiado, es un obrero devenido en político que fue a una cárcel común y estuvo 500 días preso. Sin embargo, Lula es casi el único de los dirigentes del progresismo de principios del siglo XXI en Latinoamérica que pudo reinventarse y dar una salida a la situación actual. No lo logró Correa en Ecuador, ni Evo Morales en Bolivia. Un caso parecido, pero diferente, es el de Pepe Mujica, que además no fue el único líder del sector del Frente Amplio, ni el único presidente, es más, fue primero vicepresidente y después presidente. Sin embargo, no tuvo que enfrentar una derecha tan radicalizada como la Argentina, sino una republicana o institucional. Si Cristina se concentra solo en defender su pasado, tal vez termine por hipotecar su futuro político y el del peronismo, como le sucede a Correa en Ecuador o a Evo en Bolivia. Por todo esto, nos vamos, antes de irnos, con un tango, un naranjo en flor cantado por el polaco Goyeneche, que habla como el pasado muchas veces nos determina. Primero vamos a colocar el spot que acaba de aparecer con la propia Cristina como candidata y luego inmediatamente Naranjo en Flor. Ella ya fue casi todo. Primera dama, senadora, presidenta. Podría estar en casa disfrutando sus días, pero quien lleva la esperanza terca en el pecho nunca se jubila de la historia. ¿Diputada? Sí, diputada, porque no hay tribuna menor cuando hay que gritar verdades. Porque no hay banca pequeña cuando el dolor del pueblo es grande. Donde Milei recorta, Cristina protege. Donde él destruye, ella reconstruye. No es por ella, no lo hace por ambición, lo hace por los que ya no aguantan más, por los que resisten hasta con hambre, por las que luchan con hijos en brazos, por los que no caben en las planillas, por los que aún sueñan con un país justo. Es por vos, y cuando todo se derrumba, ella sigue a nuestro lado, con lucha, con corazón, con vos, Cristina.